fin, muy importante en el momento que vivimos, sobre todo, pero no solo ahora, sino un fiscal general del Estado en un país democrático es una figura fundamental, ¿no? Una de las cosas que el fiscal general fallecido más lamentaba o que más le dolió en los últimos meses fue la reprobación que sufrió en el Congreso de los Diputados por parte, entre otros, de su partido. De todos los partidos excepto el del gobierno, creo recordar. Fue una decisión equivocada la reprobación del fiscal general. No, yo creo que que el fiscal general debería haber actuado antes con el caso de la Fiscalía Anticorrupción y por tanto se le reprobó claramente por el tema anticorrupción, por la mezcla del fiscal anticorrupción con algunos asuntos que afectaban al partido del gobierno y por tanto a la no actuación frente a eso habían dos esferas. El primero, el fiscal general del Estado, que es quien manda, que es el fiscal general, el rango jerárquico, y después el Ministerio de Justicia, que fueron los dos afectados, ¿no? Pero bueno, yo evidentemente mezclar la parte de la desgracia humana con la reprobación o no política de una actitud en un momento dado, pues me parece que no sería oportuno, ¿no? Se lo digo porque el fiscal Maza lo que decía, él era una persona, es verdad, muy respetuosa con los criterios de cada uno y por supuesto con el Parlamento si le quería reprobar, pero él decía, fíjense que al final se le ha dado un argumento a los independentistas que lo han seguido utilizando hasta ayer mismo, que es este que dice dónde va este fiscal general a defender la legalidad cuando él está reprobado por el órgano que representa a la soberanía nacional. Bueno, es que esto de siempre no hacer cosas en España porque los independentistas lo utilicen, entonces no haríamos nunca nada. Es decir, es que siempre estamos igual. Entonces a mí yo no comparto ese argumento porque por esa razón de ser no podríamos criticar la politización del Constitucional, que existe, porque existe, y no podíamos pedir que se luche contra la corrupción, que hay corrupción, es decir, no podíamos pedirle explicaciones a Rajoy o a su partido por los casos de corrupción de la Gürtel. Entonces, que todo sea utilizado por el independentismo no hace que un país se bloquee. Podemos ser críticos con un gobierno, podemos ser críticos con la justicia, podemos ser críticos con la politización del Constitucional. Yo creo que España, de hecho, tiene que hacer muchas reformas en ese sentido, precisamente para que sean más fuertes las instituciones, ¿no? Así que a mí ese argumento no me convence. Yo voy a seguir haciendo política de Estado y apoyando al Estado y a España para defender en este momento la unión de todos los españoles, y eso no quita que este país, espero que retomando la normalidad después del 21 de diciembre, algún día podamos hablar tranquilamente de otros muchos asuntos que están pendientes, ¿no? Déjeme que se lo pregunte de otra manera. ¿Usted cree que José Manuel Maza ha sido un buen fiscal general del Estado? Yo creo en términos judiciales, jurídicos, en términos jurídicos sí, sin duda. Ahora, en términos políticos, su nombramiento y la forma en que se nombra al fiscal general del Estado, no nos engañemos. Nosotros hemos presentado una ley precisamente para despolitizar el nombramiento del fiscal general del Estado y que no sea el gobierno, sino el Parlamento quien tenga la potestad de poder cesar o no al fiscal. Pero bueno, me parece que hoy, yo entiendo el debate, pero para mí personalmente, el dolor que sufrimos muchos españoles de ver esa muerte, ponernos a hablar ahora como si fuera el problema del señor Maza que ya no está con nosotros, no, desde luego no creo que sea el día para hacerlo. Pero cuando usted habla de la politización de los nombramientos, ¿por qué si el gobierno nombra al fiscal general del Estado está politizado, pero si lo hace el Parlamento, que integran ustedes los políticos, no lo está? Porque a los vocales del Poder Judicial los nombra el Parlamento y el Poder Judicial está politizado también. Sí, porque es el fiscal general del Estado, no el fiscal general del Gobierno. Y como hay casos de corrupción que afectan a un partido o a otro, yo creo que es mucho mejor que haya nombramientos por amplia mayoría que no que sean solamente por el Gobierno. Pero bueno, que es discutible. Hay quien prefiere que lo nombre a dedo el Gobierno. Yo prefiero que en este caso sea más amplio y que por tanto tenga que responder a un interés de Estado y no a un interés de Gobierno. El Parlamento es el legislativo, el Ejecutivo es otro poder y el judicial es otro, y la separación de poderes merece también a veces esos equilibrios, ¿no?, en un sistema democrático. Pero bueno, es un debate bastante profundo el que tenemos que tener en España de cómo tener un modelo de país serio y cohesionado y a la vez separar los poderes públicos, ¿no? A mí me parece un debate democrático y sano. Es bueno que se sepa quién toma decisiones, qué contrapoderes hay, cómo se ponen límites a los poderes de según quién. Paradójicamente, España es un país, una monarquía parlamentaria, donde el presidente de gobierno, a pesar de ser primer ministro de una monarquía parlamentaria, tiene a veces mucho más poder que un presidente de una república, en términos políticos, ¿no? Porque al final, por mayorías parlamentarias, por designaciones de los jueces, de los medios de comunicación públicos, por muchas cosas, acaba teniendo mucho más poderes, ¿no? Y eso también hay que discutirlo. Comentábamos ahora con Paco Maruenda, que él cuenta hoy el diario La Razón, también otros periódicos, que la intención del gobierno, ante la necesidad de nombrar un nuevo fiscal general del Estado, es hablar antes con el Partido Socialista y con ustedes, con Ciudadanos o con usted, para intentar que el nombre sea de común acuerdo, que a los tres partidos que están respaldando la política del gobierno ante la insurrección independentista en Cataluña, que cuente con ese respaldo. ¿Ha habido ya alguna conversación en ese sentido? ¿Tienen ustedes ya alguna idea de cómo lo van a hacer? Pues la verdad que no, que todavía no se ha producido, por lo menos con nosotros. Es verdad que han pasado pocas horas desde el fallecimiento de Maza,
pero bueno, estamos dispuestos a ello, ¿no? Y de hecho esto demuestra a lo mejor esta posición del gobierno, que a lo mejor lo que estamos diciendo no va tan desencaminado, que a lo mejor tener figuras de consenso, aunque no sea por un nombramiento puramente parlamentario, no está mal, ¿no? También para buscar el apoyo en este caso de la inmensa mayoría del pueblo español detrás de las decisiones de las instituciones. Por tanto, si el gobierno cuenta con nosotros, pues opinaremos, pero no nos olvidemos que con la ley actual es el gobierno quien designa, quien nombra, quien cesa, y por tanto tendrá que hacerlo el señor Rajoy. ¿Y el perfil que debería tener el nuevo fiscal general del Estado, se lo han planteado ustedes? ¿Tienen alguna idea al respecto? Mire, yo confío en los fiscales de este país y en los jueces de este país. De hecho, confío incluso más que en la política en los últimos años, ¿no? Creo que algunos hombres buenos, como la película, algunos hombres buenos han sido los valientes, los héroes estos días que han mantenido la dignidad de este país. Han sido jueces rodeados en el Tribunal Superior de Justicia en Cataluña, fiscales presionados por el independentismo. Hemos visto policías, guardias civiles, ¿no?, haciendo su trabajo en condiciones muy difíciles. Por tanto, yo me considero una persona de Estado y en este caso más que nunca, siendo catalán en este momento. Así que yo creo que hay muchos fiscales en este país, no tengo un nombre en la cabeza, pero hay muchos fiscales preparadísimos para defender la legalidad, para perseguir delitos y para hacerlo con firmeza y con serenidad. Así que no creo que sea el problema. Creo que habrá fiscales seguro para encontrar un fiscal de consenso. Ha hablado usted de policías y guardias civiles. Usted tiene un compromiso con los policías y los guardias civiles y con las asociaciones que los representan para no sacar adelante los presupuestos generales del Estado, o al menos no apoyarlos, si no se garantizan esos presupuestos que a partir del año que viene hay equiparación salarial. Es decir, que policías y guardias civiles que se han manifestado este fin de semana en Madrid en una concentración multitudinaria, que van a tener las mismas condiciones salariales que la Policía Autonómica o que los Mossos de Escuadra, que son los que están en el punto más alto del salario, ¿no? Bueno, yo creo que son dos valores que están detrás de esta decisión o de esta política, ¿no? Dignidad, porque tienen que trabajar con condiciones dignas, y luego justicia e igualdad. Es decir, es que no tiene sentido que por el mismo trabajo un policía, en función de si es autonómico o nacional, pues cobre un 30% menos, ¿no?, como le pasa a la Guardia Civil o a algunos policías nacionales. ¿Qué propone Ciudadanos? Bueno, pues incorporar al presupuesto un acuerdo parlamentario en el que haya una mayoría que se comprometa a eso. Eso, evidentemente, el Gobierno ya lo ha explicado, pues el primer año tiene que estar ese compromiso, y nosotros queremos que no acabe esta legislatura sin que un policía o Guardia Civil cobre igual que un Mosso de Escuadra en Ertzaintza. Ese es el objetivo político. El gobierno pues lo prometió en 2009 Rajoy, entró, tuvo mayoría absoluta, no hizo nada, y yo creo que ha llegado el momento de hacerlo, ¿no? Sobre todo porque el país crece al 3% del PIB, y bueno, resulta que hay dinero para el cuponazo, pero no hay dinero para estas medidas, ¿no? Bueno, pues, oiga, yo sí tengo que defender algo, defenderé a los que luchan contra la corrupción, a los que luchan contra el terrorismo, a los que están dando la cara estos días en Cataluña frente a los que les acosan y les rodean las comisarías y las casernas de la Guardia Civil. Para mí, en las condiciones en las que trabajan además estos días en Cataluña algunos, para mí no han sido dignas, no están a la altura de la dignidad que merece un cuerpo policial. Así que, bueno, todo nuestro apoyo en ese sentido y sobre todo medidas concretas. Yo creo que el cuerpo policial y la Guardia Civil, la Policía Nacional están hartos de palabras, quieren hechos, quieren dinero también, lógicamente, en sus sueldos, y eso es lo que tenemos que comprometernos, y espero que el Gobierno cumpla y que lo que dijo también Zoido ante pregunta de Ciudadanos pues acabe cumpliéndose. Como me ha enseñado usted el pico de la muleta con lo del cuponazo, voy a ello. Voy a ello. Hemos escuchado a las 8:30 una declaración suya de este fin de semana en la que anuncia que esta semana el Congreso de los Diputados debate y vota la nueva ley del cupo y las nuevas cuantías pactadas por el Gobierno y por el Partido Nacionalista Vasco. Y usted decía, vamos a ser el primer partido en la historia de la democracia que vamos a votar en contra del cupo. ¿Usted está en contra de este cupo o del cupo en general, es decir, del concierto vasco? A mí no me parece lógico que en un sistema democrático de corte federal, prácticamente como es el sistema autonómico, tengamos 3 mini haciendas con un sistema distinto. Eso no existe en ningún país federal del mundo y, por tanto, en un futuro Europa seguro que habrá que debatirlo. Pero, aceptando la Constitución española, aceptando que es una norma constitucional, el cálculo del cupo sí que se puede discutir. De hecho, por eso viene al Congreso. Y lo que ha hecho el Gobierno y el PSOE, por cierto, porque esto es PNV-PSE, o sea, PNV, PSOE, PP, es el acuerdo, lo que ha hecho es no solo no corregir la injusticia que se producía en los últimos años. Recordemos que el País Vasco es una comunidad, la segunda en renta per cápita, que en vez de aportar a la caja común, resta dinero a la caja común. Pero es que con este acuerdo se va a ir a una resta de casi el 30-40% del dinero que correspondería. Es decir, para que nos entiendan los oyentes, si el País Vasco estuviera en la caja común como el resto de comunidades, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Baleares, tendría que aportar. Y con este acuerdo es, en este caso, receptora neto de fondos del Estado. Por eso vamos a ser el primer partido, pero a mí me parece sentido común
que teniendo bloqueada la ley de financiación autonómica, que es la que está pendiente hace 3 años de salir adelante, teniendo un informe de expertos, del Comité de Expertos de la Financiación, que han advertido de esta injusticia, el Gobierno ha pasado por encima del Comité de Expertos, ha pasado por encima de la igualdad y ha decidido en un cuarto oscuro pues reunirse con el PNV y pactar esto, ¿no? Entonces, nosotros vamos a votar en contra, hemos hecho una enmienda a la totalidad, porque nos parece que, aunque respetemos la Constitución y el debate, digamos, del concierto, hay otra cosa que es calcular el cupo, y este cupo es profundamente injusto. Es un amaño, podemos decir, un amaño del cálculo del cupo. Pero si estuviera en su mano, ahora que se habla de la reforma de la Constitución, si estuviera en su mano, llegado ese momento de reformar la Constitución, usted sacaría de la Constitución la financiación peculiar que tienen en la Comunidad Autónoma Vasca, la Comunidad de Navarra. Es decir, ¿usted cree en la existencia de los derechos históricos o no? Yo creo en la existencia de los derechos ciudadanos. Yo creo que las piedras no tienen derechos, los derechos son de las personas, ¿no? Y la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español, no en el conjunto de piedras y tierras y hectáreas del pueblo español. Y como creo en eso, creo en el we the people, para entendernos, una constitución federal, en el somos nosotros el pueblo, los ciudadanos, no me gusta ese sistema. Pero también, como no tengo 235 escaños, que creo que son los que se necesitan para cambiar eso, no voy a perder el tiempo mucho en el concierto, pero sí puedo hacer algo en la ley que se va a debatir. Quiero poner énfasis en otra cosa. Es que se va a hacer además por lectura única. Es decir, es que llevamos 3 años sin sacar la ley de financiación autonómica adelante, donde dependen los servicios públicos de todas las comunidades autónomas. Hay un debate tremendo, cuesta muchísimo sacarla adelante, va al Consejo de Política Fiscal y Financiera, tiene que volver al Congreso, al Senado, y resulta que PNV, PP, PSOE y Podemos, curiosamente también, se ha sumado a esta lógica de los pactos del cupo, van a hacerlo por lectura única. Para quien nos oiga, significa que no va a haber debate, ni tiempo a enmendar, ni va a haber un periodo de tramitación parlamentaria, sino en un propio día se aprueba de un portazo todo esto, ¿no? Así que ni hay transparencia, ni hay justicia, ni hay igualdad, y me parece que ha llegado el momento también de que, bueno, un partido que tiene un proyecto para España pueda poner encima de la mesa que una cosa es el concierto y otra el cuponazo. Una cosa es respetar la Constitución y otra que se pacte o se amañe un acuerdo que perjudica al resto de comunidades y perjudica en definitiva el modelo de Estado, ¿no? ¿Se cree usted las encuestas que se están publicando estos días sobre las elecciones autonómicas en la Comunidad Catalana? La última del periódico que usted ha visto esta mañana, bueno, dice que están ahí ustedes, el PSC y el Puigdecat del señor Puigdemont, en una previsión de escaños en torno a 24-25. Están peleando por la segunda plaza. Bueno, todas las encuestas que hay, incluso esta también nos da el segundo puesto y sobre todo la que se publica ayer en ABC nos daba a 8 décimas digamos, de Esquerra, ¿no? Es decir, por primera vez, curiosamente, el Procés puede acabar con la victoria de un partido constitucionalista en Cataluña. Y eso es muy importante, ¿no? Así que vamos a por todas, vamos a salir a ganar. Ciudadanos no tiene mochilas, no tiene imputados en las listas, no tiene nacionalistas tampoco en nuestras listas electorales. Creo que es un voto muy nítido, muy claro, el de Inés Arrimadas en este caso. Y bueno, yo estoy convencido de que vamos a competir por la victoria con Esquerra, como dicen las encuestas. Las nuestras, que son también a veces las encuestas que se publican de diferentes medios, a veces hay que contrastarlas con los sondeos que uno hace también y coinciden bastante en esa línea. Parece que hay claramente un candidato, en este caso, Junqueras o Marta Rovira, no sabemos quién sería en este caso, ¿no? Depende de las decisiones futuras o judiciales, pero en todo caso lo que tengo claro es que el Procés tiene que acabarse el 21 de diciembre. Y también destaco otra cosa de esas encuestas. Pueden perder la mayoría absoluta los separatistas, es decir, hay posibilidades, hay partido. Aquellos que decían que no había que convocar elecciones creo que se equivocaban. Esquerra Republicana no quería elecciones, el PDeCAT tampoco, porque sabían que además de perderlo todo, además de estar imputados, pueden acabar perdiendo el poder, que es lo fundamental en todo esto, que acaben perdiendo el poder y que la Generalitat vuelva al cauce del seny, de la democracia, de la convivencia. Así que, bueno, yo creo que nos jugamos mucho. Yo me voy a volcar en apoyar, en ayudar a Inés y a todo nuestro equipo en Cataluña. Es mi tierra, además, y me duele lo que está pasando allí en primera persona, así que voy a ayudarles en lo que pueda, echar un cable para que podamos ganar las elecciones. Lo que pasa es que ustedes aparecen como segunda fuerza política, pero porque el Junts pel Sí se ha divorciado. Esa es la razón de que el Puigdecat quede por debajo. Quiero decir que en número de escaños, por ejemplo, veo que les están atribuyendo 24-25, que son los que tienen. Bueno, depende cuál. Hay unas que nos da 30, otras 27, otras 25, pero en todo caso es que Junts pel Sí no eran partidos políticos, era un invento. Es decir, ahora volvemos a la normalidad y Ciudadanos está compitiendo por ganar las elecciones en Cataluña. Y eso no había pasado nunca. Yo quiero recordar que partidos constitucionalistas propiamente nunca han sacado ese resultado. Digo constitucionalistas porque para mí el tripartito de Maragall y Montilla no era constitucionalismo, era parte del problema. Es decir, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? IZ va a jugar y el PSC va a jugar a reeditar un tripartito para poder mantener ese oasis catalán, ese pacto con los nacionalistas. Y yo creo que después de lo que hemos visto, después de lo que han hecho
la educación, en los medios de comunicación públicos, con las redes clientelares. Ahora resulta que Iceta propone que los jueces los nombre Puigdemont y que tengan más competencias y que tengan menos supervisión del Estado. Pues mire, yo no coincido el diagnóstico con el PSOE ni con Iceta. Eso de recuperar el estatuto inconstitucional yo no lo comparto, que es lo que propone Sánchez, porque yo creo que aquel estatuto, menos mal que aquel estatuto, el constitucional lo arregló en términos jurídicos, porque aquel estatuto decía que los jueces los nombraba Puigdemont. Y eso es lo que decía. Y si imagínense este golpe que nos han dado si los jueces los hubieran propuesto Puigdemont, lo que hubiera sucedido, ¿no? O la injerencia sobre las decisiones judiciales. Así que yo creo que Cataluña tiene más autonomía que ninguna otra región prácticamente europea. El Estatuto de Cataluña actual nos convierte en una de las regiones europeas con más competencias. No hay que dar más competencias, hay que ser más competentes. Hay que hablar de financiación, de infraestructuras, gestionar mejor el dinero público, no construir estados, hay que construir, en todo caso, servicios públicos. Pero desde luego yo estoy convencido de que el futuro de Cataluña no pasa por más nacionalismo, ni para pactar con los nacionalistas, sino por una mayoría que calme las aguas y que vuelva al cauce de la Constitución y el Estatuto. Me da un minuto, Albert Vera, porque tengo al teléfono a Antonio Ledezma, que sabes que es uno de los dirigentes políticos más solventes de la vida pública venezolana y que ha llegado a España este fin de semana. Antonio Ledezma es el alcalde metropolitano de la ciudad de Caracas y antes ha sido senador y antes ha sido gobernador y tantas otras cosas. Y ha estado en arresto domiciliario por decisión del gobierno venezolano, bueno, Maduro diría por decisión de la justicia, hasta que consiguió llegar hasta la frontera con Colombia y en Colombia pues subirse a un avión y venirse para España. Antonio Ledezma, buenos días. Muy buenos días, Carlos, un abrazo. ¿Cómo está usted? A ti y a toda la audiencia. ¿Cómo está usted después del viaje? Bueno, libre, parcialmente libre, con la oportunidad de hablar, de expresarme y de poder serle útil a mi país desde España, que me ha abierto su cielo como una casa más, como una extensión de Venezuela. He leído una declaración suya, Antonio, que decía usted, los presos políticos no se fugan, lo que hacen es liberarse a sí mismos, ¿no? Sí, porque más que preso estaba secuestrado y por eso mismo he dicho que me he liberado de esta injusta prisión, de este secuestro que me tenía sometido a la tiranía narco-militar venezolana. Es verdad que nadie conocía sus planes, Antonio, que ni siquiera su familia, porque claro, las horas en las que pasan, las horas que transcurren, desde que usted abandona su domicilio hasta que por fin se sabe dónde está, son horas para todos los que le quieren a usted verdaderamente angustiosas. De mucha angustia, precisamente para mí sí, bueno, que siempre hemos tenido una relación muy íntima, de mucha comunicación, pero lo primero que insistió el equipo que ayudó a esta liberación es que esto no lo supiera absolutamente nadie. Y así lo cumplimos y logramos atravesar más de 1.000 kilómetros, sobrepasar 29 puntos de control militar y policial, hasta cruzar el puente de la frontera colombo-venezolana y llegar a la tierra colombiana, a esa gente que le agradezco tanto la solidaridad, comenzando por el presidente Santos, por los presidentes Uribe, por Pastrana y por los funcionarios, porque allí el trato que me dio el funcionario no fue el trato burocrático que sellen pasaportes, sino me dio más, lo caluroso fue el abrazo y la alegría que esa gente sentía, como que si estuvieran recibiendo a un colombiano, a un ciudadano colombiano, y sentí eso como una solidaridad con Venezuela. ¿Qué planes tiene ahora, Antonio? Va a seguir usted peleando, naturalmente, por la libertad, por la democracia en su país, en Venezuela, pero desde España, desde algún otro lugar. Desde todos los caminos que conduzcan a la libertad. Yo no me voy a sentir tranquilo. Tengo un peso muy grande en el corazón, en el alma. Tengo una lámpara prendida en como esas alarmas que te van moviendo la conciencia, que te dicen que tienes pendientes presos, perseguidos, exiliados, y por ellos va a ser la lucha. Estamos hablando de centenares de presos políticos, de perseguidos políticos en Venezuela, pero pudiera decirte que en Venezuela Nicolás Maduro la quiere convertir definitivamente en la cárcel más grande del mundo, porque estaríamos hablando de 30 millones de venezolanos que son prisioneros de un régimen que está relacionado con el narcotráfico, con el terrorismo, con la corrupción, que ha desmantelado las instituciones públicas. Allá no hay justicia, y si no hay justicia no puede haber paz.
y por eso cualquier proceso de diálogo tiene que ser un diálogo sincero, franco, auténtico, bien dirigido, porque así como alguien dijo que no hay guerra buena ni paz mala, yo pudiera decir que un diálogo malo se convierte en algo peor que el silencio. ¿Y eso se lo dice usted a Rodríguez Zapatero cuando le tenga cerca? Sí, pues ya se lo dije públicamente, con todo el respeto, porque yo creo que el presidente Zapatero ha podido evitar, si se hubiese puesto muy firme, si hubiese puesto del lado de la justicia y no inclinando la balanza a favor del gobierno, que nos robaran la salida pacífica. Nosotros no hemos planteado nunca salidas violentas, porque creemos en la paz, creemos en la justicia, creemos en la democracia, y por eso el año pasado hicimos todo el esfuerzo que el mundo conoció para recoger las firmas y propiciar un referéndum revocatorio que está en la Constitución Nacional, y ese referéndum, ese derecho se nos arrebató, se nos robó, y en eso tiene una responsabilidad el presidente Zapatero. Yo creo que nos hubiésemos ahorrado las 130 víctimas, las 130 personas que perdieron la vida entre el mes de abril y el mes de julio de este año, protestando, reclamando que se nos haya cerrado esa vía del referéndum revocatorio. Antonio, tengo a mi lado a Albert Rivera, el presidente de Ciudadanos. Estábamos conversando ahora sobre la realidad de nuestro país. Si ustedes se conocen personalmente, imagino que Rivera pues quiere saludar a Ledezma y viceversa. ¿Qué tal, alcalde? Bueno, Albert, don Antonio, agradecido tu voz, es una voz. Yo no sé si tú eres, yo diría que pudiera ser también decirte que eres uno de los españoles más venezolanos, y eso te lo agradecemos, y lo has hecho de corazón, lo has hecho porque te comprometes con los principios democráticos, y eso no voy a olvidar nunca que te paraste en la puerta de mi casa y que viste allí como los comandos de la policía encapuchados con fusiles, como que si estuvieran custodiando al Chapo Guzmán o a un revivido Pablo Escobar, no te permitieron ingresar a mi hogar. Sí, no conozco personalmente a don Antonio porque Maduro no me dejó conocerle, porque el SEBIN nos intentó impedir que entráramos, pero hoy voy a conocerle porque creo que es a la 1, don Antonio, que haces una rueda de prensa y vamos a estar ahí algunos. Tengo una rueda de prensa. Vamos a ir a apoyar, voy a estar ahí contigo. A la 1 de la tarde. Ojalá me permite que diga que es en la calle Marqués de Monteagudo, número 18, una rueda de prensa. Y te agradezco, Albert, que nos acompañe, porque es acompañar a toda Venezuela. No se trata de Antonio Ledezma. Cuando el presidente Rajoy me recibió el sábado, fue un recibimiento a los venezolanos. Y debo decirte, por cierto, que se refirió muy bien a ti como un ejemplo de la conducta de ustedes, cómo se pueden unir los factores políticos, y se refirió a ti como ejemplo en el caso de las pretensiones de estos grupos de fracturar la unidad de España en Cataluña. Y él hizo esa referencia de la necesidad de que nosotros nos unamos para salvar la democracia venezolana, que es necesaria una verdadera unidad en Venezuela para salvar la democracia venezolana. Pues bienvenido a España y bienvenido a la libertad. Gracias. Antonio, gracias por habernos acompañado esta mañana. Que tenga buen día. Gracias a ustedes, y de nuevo el agradecimiento por ser tan solidarios y consecuentes con Venezuela. Antonio Ledezma, alcalde metropolitano, del Distrito Metropolitano de Caracas, dirigente de la oposición en Venezuela y temporalmente afincado en España. Bueno, me quedan 5 minutos. Preguntas tipo test y respuestas tipo test. Siempre que digo esto, luego no me hacéis caso, me he dado cuenta, pero siempre hago lo posible, porque estoy ya fuera de hora. Para Albert Rivera. Ignacio. Sí, tipo test. Primero, ¿se va usted a pasar la campaña criticando a los otros partidos constitucionalistas? Segundo, si los... Pero ese tipo de test, que son varias preguntas del test. Sí, no, vale, eso son tipo test. Vale, segunda, vale. Si los... La primera es no. Si los... Bien. Pues, esa es mi idea, venga. Bien. Segunda. Pues espero que deje de hacerlo. Solo a los que pacten con los nacionalistas, los demás no. Segundo, si las independentistas gobiernan, recuperarán la competencia de convocar elecciones y tendrán la tentación de hacer esta legislatura corta y convocar inmediatamente unas nuevas elecciones. Tercero, ¿qué tiene que pasar en España para que haya un gobierno de coalición?
Bueno, la segunda es una hipótesis, pero sí, claro, sí, cuando se restablece la democracia, pues se restablecen las competencias estatutarias, ¿no? No tengo nada que decir, pero yo aspiro a ganarles y a dejarles sin mayoría, para eso las convocamos también, para intentar ganar. Ya habían ganado, ya habían declarado la independencia, ya habían roto España, ahora hay que intentar recuperar y remontar en el partido y ganarles. En cuanto al tema de gobiernos de coalición, pues efectivamente, yo lo he dicho, creo que en esta casa lo he dicho alguna vez, que el futuro de España pasará por gobiernos de coalición, no pactando con los separatistas y los nacionalistas, sino entre partidos pues que creemos en un proyecto de España, pues los socialistas, los liberales, los conservadores, como pasa en otros lugares de Europa, y creo que el crecimiento de Ciudadanos es buena muestra de ello. Creo que muchos españoles nuestra posición de firmeza democrática en el caso de Cataluña y tener un proyecto de España lo están valorando, y en un futuro yo creo que podrá haber gobiernos de coalición, como pasa en muchos países europeos. Tipotes, Amón. Bueno, ¿qué le preocupa más los elogios de Aznar y que a Ciudadanos se le vea como un partido de derechas, pero bien de derechas, desde esa perspectiva? ¿O que las encuestas a nivel nacional que colocan a Podemos por debajo de Ciudadanos sean otra vez un espejismo que luego no se concrete en las elecciones? A mí me preocupa que Cataluña siga siendo España. Estoy ocupado en eso y llevo 11 años defendiéndolo. Y por tanto, ser español no es ser de derechas, de centro o de izquierda, es ser español y defender la Constitución. Yo juré la Constitución cuando entré en el Congreso y la voy a defender. Y soy catalán y quiero seguir siendo español. Así que yo me juego el pasaporte, me juego mi nacionalidad, me juego todo lo que soy en estas elecciones. Y si alguien piensa que ser español o decir que defiende la Constitución es ser de derechas, pues se equivoca. En España hay gente que es de izquierdas, que es de centro, que es de derechas y defiende igualmente esto. Si no, no estaríamos juntos el PSOE, Ciudadanos y el PP defendiendo el 155, ¿no? Lo que pasa es que algunos se han puesto nerviosos con el crecimiento de Ciudadanos y entonces intentan buscar todos unos echarnos a la izquierda, otros a la derecha. Eso es un clásico de los partidos que estamos en el centro, pero estoy muy tranquilo en eso. Creo que estamos defendiendo un proyecto para España y sobre todo nos jugamos mucho en Cataluña y sin ningún complejo voy a defender la aplicación de la Constitución y la democracia en mi tierra. Marwenda, Tipotes, que te conozco. Sí, hablando de un clásico, la reforma de la Constitución. Es decir, se ha convertido en un topicazo, ¿no?, del buenismo y de aquellos muchos de que no tienen ni idea de lo que es una reforma de la Constitución. Por cierto, ¿qué posibilidades le da a una reforma constitucional y poner de acuerdo a Podemos, a Ciudadanos, a PSOE y a PP? Bueno, eso es lo que pactó Rajoy con Sánchez. Pregúntele a Rajoy, que dijo que sí, que se iba a reformar la Constitución. Pero usted va a participar. Sí, claro, no, pero digo porque supongo que cuando lo dice el Gobierno también habrá que pedirle explicaciones. En todo caso, yo lo que no creo es en esa comisión solo para Cataluña, porque si hacemos una comisión Cataluña, o la comisión Sánchez, o la comisión Nación de Naciones, llámala como quieras, al final ni arreglaremos los temas de España, ni pensaremos en todos los españoles. Yo quiero una reforma, o una actualización, una mejora, llámala como quieras, de nuestra Constitución después de 40 años. Hay que hablar de la sucesión en la corona, hay que reformar o suprimir el Senado, hay que cambiar el sistema electoral, la financiación autonómica, las competencias, pero yo no quiero hablar solo de cómo contentar a Junqueras. Es decir, yo quiero una reforma de la Constitución, si algún día llega, para todos los españoles, no solo para Junqueras o para Puigdemont. Y creo que el Partido Socialista tiene la tentación de ir a la Nación de Naciones, de abrir el melón de que España no es una nación, sino que somos muchas, y de romper la igualdad entre todos. Y, por tanto, yo si se actualiza la Constitución voy a estar ahí, claro, por supuesto. Quiero mejorar nuestra Constitución para los próximos 40 años, pero nunca lo haremos pensando en contentar a los separatistas, porque quieren liquidar nuestro país. Así que yo le propongo al PP y al PSOE que primero hablemos de cuál es el perímetro de actuación, qué queremos cambiar exactamente, qué temas queremos tocar, cuáles no queremos tocar porque ya funcionan, y entonces a partir de ahí que nos sentemos seriamente a hablar de ello. A mí esta comisión así para, digamos, táctica que ha creado Sánchez me parece que está abocada al fracaso. Bueno, de hecho ya ha fracasado de salida porque no tiene a la mitad de partidos, y yo propongo mejor una ponencia constitucional seria con expertos, con juristas que aborden los temas principales. Y oye, si hay mayoría, pues tiramos adelante. Y si no hay mayoría, evidentemente, pues no se podrá, ¿no? La última pregunta de Víctor Lapuente. Víctor. Albert, según las encuestas, los independentistas quizás no obtienen la mayoría, pero los partidos constitucionalistas seguramente no. ¿Con quién puede gobernar Inés Arrimadas o cómo puede gobernar Inés Arrimadas a partir del 22 de diciembre? Bueno, pues lo comentaba el otro día Inés, hay que tender la mano a todos, hay que ser generosos. Si Inés, como dicen todas las encuestas, puede ser la alternativa, pues tendremos que sumar con los constitucionalistas y tendremos que intentar que Podemos haga más caso a sus votantes que a sus líderes. Es decir, tendremos que intentar que lo que dicen las encuestas, que la mayoría de votantes de Podemos no son separatistas, pues por lo menos nos permitan gobernar. La encuesta que publicaba ayer, por ejemplo, ABC, da un empate técnico entre Ciudadanos, PSC, PP
y el bloque separatista, y a Podemos, si se abstiene, a lo mejor podríamos gobernar. Por lo tanto, yo no le voy a pedir a Podemos que se convierta en un partido constitucionalista, que no lo es, pero sí que nos permita gobernar a los que defendemos la unión entre españoles, que escuche un poco más a sus votantes seguramente, y no solo en Cataluña, en toda España, y aparte de sus dirigentes. Carolina Vescansa recordaba hace poco que Podemos había perdido el norte y que no tenía un proyecto para España. Bueno, pues un partido que quiere gobernar España en una crisis como esta, yo espero que cambien de rumbo, ¿no? Así que vamos a intentar ganar primero, porque si no ganas no puedes gobernar, y si ganamos, Inés va a tener un papel importante, que es aglutinar a todos los catalanes que no son separatistas. Pero bueno, hay que intentarlo porque el momento lo merece, y no nos perdonaría, la historia no nos perdonaría que teniendo mayoría los partidos nacionales no gobernáramos en Cataluña. No, pero si Podemos, por ejemplo, dice dejo que gobiernen los partidos constitucionalistas, pero que sea presidente Iceta en lugar de Inés Arrimadas. Bueno, yo los cambalaches ya no los conozco, pero yo creo que la lógica que hemos seguido en Madrid, en Andalucía, en muchos otros lugares, el propio Podemos, ¿no? En algunos lugares, es buscar que la lista más votada busque suma y apoyo. Pero el modelo de gobierno, si es en coalición, si es en minoría, si es con una amplia mayoría parlamentaria, con un gobierno con independientes, el modelo es discutible. Lo que no es discutible, para mí, es que si sumamos más escaños tenemos que gobernar. Y eso, de verdad, no lo entendería nadie. Y desde luego los cambalaches y los pasteleos no creo que sea la mejor manera. Que decidan los catalanes quién es el candidato o la candidata que tiene más apoyos. Si Ciudadanos consigue más apoyos, va a buscar apoyos de los demás, como hizo Susana Díaz con nosotros o Cristina Cifuentes, y si nosotros no tenemos más apoyos, pues apoyaremos a los demás. Ese es nuestro compromiso. Me dio la impresión cuando Antonio Ledezma nos contaba que Rajoy habló bien de usted en la conversación que tuvo con él en la Moncloa, que usted ponía cara de sorpresa, ¿o fue una No, fue solo su impresión. Una impresión mía. Su impresión. No le sorprendió. Bueno, que Rajoy hable bien de usted. Rajoy habló bien de nosotros, como yo he hablado bien del gobierno del PSOE cuando hemos llegado a acuerdos en temas importantes para España, ¿no? Lo hemos hecho con, creo que se refería al 155 y a la aplicación de la Constitución, y yo no voy a dejar de demostrar mi satisfacción porque el señor Rajoy finalmente y el señor Sánchez, que no quería, hayan acabado pues sumando y apoyando el artículo 155 y la convocatoria electoral. Una pregunta a ti, Portés, ¿qué te parece el periodismo interpretativo? De las caras de los entrevistados. La psicología de Alsina es... No, eso siempre. El periodismo interpretativo. Siempre digo que influye mucho lo que uno quiere ver para... Yo les he visto más cara entre vosotros que la mía. Eso sí es verdad, fíjese. Sí, le doy la razón. Rivera, que tenga buen día. Cuídese mucho. Hasta una próxima ocasión. 17 minutos.